Bendiciones, mis hermanos, para todos ustedes en este momento. Al parecer, nos estamos acercando a pasos agigantados al caos mundial, violencia y muerte. Las amenazas suman y siguen. Últimamente estoy subiendo bastantes videos de noticias internacionales, de qué manera poder conocer el cumplimiento de la profecía. Porque todo está escrito en la Biblia, de las guerras que han de venir, del caos mundial que se ha de manifestar muy pronto. Estamos por terminar esta sexta edad, y al finalizar de esta edad en que vivimos, Cristo volverá en su segunda venida a Israel, a su pueblo natal, al monte de los olivos. No importa de qué fuente sea la noticia, o qué periodista o investigador revele una noticia, con tal que esa noticia encaje al panorama profético, entonces lo que debemos hacer es aceptar, siempre y cuando discerniendo bien la información conforme a la palabra profética, porque todo está escrito en la Biblia, cómo tiene que cumplirse para la segunda venida de Cristo. Si yo subo videos, subo con discernimiento, conociendo y entendiendo lo que está aconteciendo y lo que acontecerá también más adelante. Es muy necesario conocer primeramente la palabra de Dios y encajarnos dentro de las profecías. Entonces vamos a poder entender fácilmente y discernir los acontecimientos mundiales. Hasta este momento hay muchas y grandes amenazas entre naciones, reino contra reino y nación contra nación. Ahora las amenazas más fuertes están en curso: Irán y Estados Unidos. Con Corea del Norte ya pasó las amenazas, ahora el blanco es Irán. Esperemos con calma, siempre y cuando abocándonos a la palabra de Dios, y estemos muy atentos, porque está escrito en 2 Pedro 1:19 adelante. Yo me baso a ese pasaje. Dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Ahí está la palabra. Hasta que el día esclarezca. Yo estoy atento, he informado del acontecer mundial, pero usted también está muy bien informado, quizá hasta mejor informado que yo, pero todo cristiano debe estar atento e informado del acontecer mundial. Ahora vamos a escuchar otra noticia. Al parecer está más caliente las amenazas, encajado en el panorama profético. Aquí está la noticia, mis hermanos. Estados Unidos utiliza todo su poder financiero y mediático para asfixiar a Irán, para asfixiarlo económica y psicológicamente. Ha lanzado una guerra de terror del dinero y otra para las mentes. Quieren que el pueblo se levante y destruya el país tal como lo conocemos, como la República Islámica de Irán. Donald Trump mueve todos sus alfiles y medios para lograr sus caprichos, a pesar de voces dentro de Estados Unidos que le dicen que no. Pero entre más negativamente se hable de él, parece que gana más poder, y eso le gusta mucho. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, Estados Unidos contra Irán. A key part of our strategy is a campaign of maximum economic and diplomatic pressure. The first part of our sanctions will snap back on August 4th. با دم شیر بازی نکنید. پشیمان میشید. پشیمانی ابدی برای شما به بار خواهد آورد. Al presidente iraní Rouhani,
Nunca, no amenaces nunca más a Estados Unidos o sufrirás las consecuencias como pocos han sufrido a lo largo de la historia. Ya no somos un país que tolere tus dementes palabras de violencia y muerte. Ten cuidado. Estamos en un periodo muy grave para el mundo. Creo que Trump puede ser una de esas figuras que aparecen de vez en cuando en la historia para marcar el final de una era y obligarla a renunciar a sus viejos pretextos. No significa necesariamente que él lo sepa ni que esté considerando alguna gran alternativa. Podría ser solo un accidente. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Francisco, comienzo contigo. Para algunos medios en Estados Unidos es mera retórica la amenaza de Donald Trump contra Irán. Para otros analistas en Estados Unidos creen que es una amenaza grave de ataque a Irán. Te pregunto, ¿Donald Trump se atrevería a atacar militarmente a Irán? Que realmente en este momento haya un movimiento dirigido a plantear una agresión militar contra Irán, no en los términos convencionales de invasión terrestre, como pudo hacerse con la guerra de Irak, sino en los términos de ese nuevo concepto que se llama la guerra híbrida. Una guerra en la que los ataques son desde todas las perspectivas posibles, un ataque poliédrico, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo militar, en el frente interno, haciendo dudar a la propia nación persa de sí misma, dividiéndola, y todo ello siempre es la táctica y la estrategia que han seguido en Venezuela, es la que van siguiendo de forma sistemática en Nicaragua y en otros lugares. Por lo tanto, por supuesto, la respuesta es sí, van directos a una agresión, pero la respuesta es no si concebimos la agresión como una invasión al estilo de lo que se produjo en la guerra de Irak en el 91. Bien. Pablo, el analista Rick Francona, un importante analista en Estados Unidos, dice que la amenaza de Donald Trump está fuera de sus bravuconadas de costumbre y que sí es en realidad muy peligrosa militarmente. Bernie Sanders, tú lo conoces muy bien allá en Estados Unidos, incluso le pregunta a Donald Trump si está preparando una guerra con Irán. Por favor. Roberto, buenas tardes ya acá en Santiago de Chile. Ante tu pregunta, yo creo que hay que tener ciertas claridades y contextualizar siempre este tema. Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, está embarcado en una política de desestabilización de ciertos países que no le son incondicionales y que no van a ser de ninguna forma incondicionales. Todo aquel país que no obedece a la línea política exterior de Estados Unidos es un enemigo para Estados Unidos. Lo pregunté porque hay muchos analistas en Estados Unidos que están diciendo que sí. A ver, Francisco, y repito, Fernández Cruz Sequera, gracias por la corrección. ¿Se puede creer que Donald Trump esté poniendo en riesgo a toda una región o al mundo solo por ganar votos en las próximas elecciones? Lo pregunto porque mi amigo Alfredo Jalife, que también ustedes lo conocen, me acaba de avisar que se está revelando en este momento que Donald Trump alcanzó su popularidad más alta en el sexto cuarto de su mandato, llegando a 41.9% de aprobación, lo que quiere decir que su actitud está funcionando para Donald Trump. Sí, pero no es necesario pasar de las palabras a los hechos. Los hechos son anteriores a Donald Trump y continuarán siendo posteriores. A mí me gustaría aportar a los televidentes una perspectiva geoestratégica y geopolítica de la cuestión. Ahora mismo hay mercancías que se transportan directamente por vía de ferrocarril desde China hasta Madrid, cruzando todo el continente euroasiático. Estados Unidos ha intentado acceder a los recursos energéticos de Asia Central, ha tenido una ventana de oportunidad que ya ha perdido y evidentemente ha golpeado en Afganistán, ha golpeado en Irak, tiene en medio Irán, ha golpeado en Siria y evidentemente romper esa ruta de la seda comercial y esa conexión estratégica lo está tratando de hacer desde una sola apuesta, que es la apuesta militar, la violencia, la coerción, la amenaza. Está amenazando a los socios europeos con que si ellos no reducen a cero su importación de crudo, si no desaparecen las inversiones que confiando en el acuerdo de 2015 se hicieron en Irán, les van a sancionar. Y luego no nos olvidemos, el señor Rouhani tiene debajo de su dedo un botón
que bloquea el estrecho de Hormuz y que significaría una crisis económica sin precedentes a nivel mundial. ¿Seguro que Trump puede hacer eso? Yo lo pongo en duda. Bien, a ver, justamente que tocó el estrecho de Hormuz, Pablo, el Financial Times alerta que Estados Unidos podría sí estar preparando un ataque. Te pregunto yo, ¿podría ser un ataque sorpresa para quitarle el control del estrecho de Hormuz a Irán? Algo que siempre Estados Unidos ha deseado, porque es la entrada del Golfo Pérsico, incluso sin necesidad de una agresión por parte de Irán. ¿Es imposible que Estados Unidos esté planeando esto? No, no es imposible, Roberto. Es parte de la política y de la estrategia militar que maneja Estados Unidos. Y solo una salvedad, creo que Estados Unidos con hiperinflación o sin ella, su complejo militar industrial es el que mueve su política exterior y con un elemento fundamental y que tiene que ver con el estrecho, Oriente Medio, el Golfo Pérsico, tiene que ver con su socio y un socio principal en la zona. Gran parte de las bases norteamericanas en Oriente Medio están situadas alrededor del Golfo Pérsico, están en los Emiratos, están en Bahrein, están en Qatar, están en Arabia Saudí, por tanto tienen el potencial militar y el potencial naval también de actuar en la zona. Pero no van a actuar contra cualquier país, actuarían contra una potencia regional basado en un poder misilístico importante, con una flota naval importante y que tiene también todo el respaldo del eje de la resistencia para actuar en otros escenarios geoestratégicos. Así que puede ser una posición y una decisión muy errada por parte de Estados Unidos si llega a actuar en el estrecho de Hormuz. Bien, Francisco, el presidente de Irán advirtió a Estados Unidos, así lo dijo, que no juegue con la cola de león, porque le traería arrepentimiento eterno. ¿Qué significa lo que dijo el presidente de Irán y cómo Estados Unidos se arrepentiría eternamente? Hombre, obviamente es un aforismo típico persa en farsí, que significa algo así como que no juguemos con fuego, porque realmente es cierto, Estados Unidos puede que no pierda una guerra contra Irán. La pregunta es si la puede ganar. Hemos visto que ha salido derrotado de Siria, en este momento está retirando los cascos blancos de Siria porque ya no les son útiles para seguir fabricando mentiras falsas y falsas noticias, como los bombardeos con gas allí de niños que se nos mueren 7 veces en 7 sitios distintos, 7 días diferentes. Entonces, esa derrota ya está clara. Y además, los Estados Unidos, realmente, pensemos, ¿de verdad Pompeo, cuando ha dicho en la Fundación Reagan esta semana que va a reducir las exportaciones de crudo iraní a 0, es que piensa que van a conseguirlo sin que las saudíes también se reduzcan a 0? ¿No es eso una declaración de guerra total y absoluta? Para mí sí. Pero es que además esa intervención sobre el estrecho de Hormuz, en el estrecho de Hormuz no hace falta un grupo aeronaval. Basta con unas cuantas unidades de la Guardia Revolucionaria que sean capaces de hundir 2 o 3 supertanqueros en el estrecho de Hormuz para bloquear el paso. Bien. Entonces no termino de ver esa viabilidad, no termino de ver la viabilidad del ataque. Se siente en un portaaviones, ¿no?, de Estados Unidos, un portaaviones terrestre. Ayer dijo uno de nuestros analistas, Israel. Pablo, yo te quiero preguntar 2 cosas porque se nos está acabando el tiempo. ¿Quién será el ganador en esta guerra psicológica que reveló Reuters y que Pompeo pues ya ratificó contra Irán? ¿Cómo responderá el pueblo? Eso es por una parte. Y por la segunda parte, ¿qué va a pasar con la región? Porque yo vi a John Bolton, el asesor de Trump, reunido con los Mujahedin Hal, que históricamente tuvieron la etiqueta o son de uno de los grupos más terroristas y más peligrosos del mundo, que mataron mucha gente aquí en Irán y que quieren derrocar al gobierno iraní. ¿No estamos viendo lo mismo, exactamente lo mismo que pasó antes de la guerra en Siria que con Al-Qaeda? Exactamente, Roberto. Creo que todas las luces van señalando a una política de intervención en base a favorecer a grupos terroristas, como es el caso de MKO, como es el caso de aquellos grupos que pueden estar sacándolos de Siria, indudablemente, como es el caso de los cascos blancos, pero se sigue invirtiendo, se sigue favoreciendo, avalando, organizando y dándole logística, información de seguridad, financiamiento y armas a los grupos terroristas que siguen operando en Siria, a pesar de las derrotas sucesivas que le va dando el ejército sirio, el pueblo sirio y el eje de la resistencia. Irán no invade países, Irán no es un país agresor, Irán no ha generado golpes de Estado, Irán no ha asesinado ni ha generado cientos de miles de detenidos ni de desaparecidos. Quien lo ha generado es precisamente el país que en este momento llama a Irán su enemigo. Y en ese plano creo
que hay que analizar aquellas palabras que las propias autoridades políticas y religiosas iraníes han dado a conocer. Primero le han dicho, sea prudente, ¿no? Le ha dicho el ministro, el canciller, el ministro de Asuntos Exteriores. Le ha dicho que no estamos impresionados de las palabras belicistas de Estados Unidos, y es un país que tiene miles de años de historia, no un país tan joven y con una historia más bien guerrerista. Gracias, Pablo. 20 segundos, Francisco. Henry Kissinger dijo al Financial Times que estamos en un momento muy grave, así lo dijo, y que Donald Trump podría ser de esos personajes que aparecen para romper las épocas en la historia, pero que lo más grave es que quizá Donald Trump, es que ni siquiera Donald Trump es consciente de lo que está haciendo. ¿Nos está llevando Donald Trump al infierno o qué espera el mundo en 20 segundos, Francisco? Yo estoy convencido de que lo que se avecina no es ni más ni menos que violencia, muerte y caos. El cómo se producirá ese evento no lo sé. Lo que sé es que Europa está rota por dentro, no tiene autonomía, se ve invadida por hordas, miles y miles de personas que vienen de fuera, que es incapaz de acoger. No es un aliado ya válido para Estados Unidos. Estados Unidos pierde cada vez más en el terreno económico, pierde en el terreno cultural. Rusia se ha recuperado, China sigue creciendo, Irán desafía a Estados Unidos, y cuando un imperio comienza su retroceso, según la propia auge y caída de las grandes potencias de Paul Kennedy, es cuando comienza la fase más violenta de ese imperio, y ese es el momento en el que estamos asistiendo con Estados Unidos. Gracias a los dos, Francisco, Pablo, gracias, buenas noches aquí en Tera. Un placer tenerlos. Buenas noches. Acabo con esto. El senador de Estados Unidos, Jeffrey Merkley, exhibe la hipocresía del presidente Trump. Así, el senador señala que el presidente de Irán da un discurso en Teherán y Trump le contesta con amenazas de apocalipsis, pero que si el presidente de Rusia enseña un video donde los misiles rusos caen sobre territorio de Estados Unidos, pues entonces Donald Trump lo invita a la Casa Blanca. Así se juegan los poderes políticos. Lo malo es que el final no es el poder en sí mismo, sino el cementerio. Buenas noches.